Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yolaines del Valle. Hago parte del CIPA Salud Sin Límites, el cual va a ser la sustentación del trabajo colaborativo contextualizado el día de hoy, que lleva por nombre Instrumentos de Evaluación de Proyectos de Inversión. Buenas. Como objetivo general tenemos evaluar un proyecto de inversión teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación sugeridos para destacar o aceptar dichos proyectos. En los objetivos específicos tenemos analizar el problema propuesto, desglosar el proyecto de inversión para llevar a cabo la aplicación de fórmulas de cada uno de los tres instrumentos, como lo son el BAN, el TIR y el PRI. Revisar qué criterios aplican en el resultado de cada instrumento. Y por último, hacer una conclusión final en base a los resultados obtenidos luego de la aplicación del análisis. En la introducción de nuestro trabajo colaborativo tenemos el análisis de los proyectos que constituyen la técnica de matemática financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que pueden incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro movimiento. A la hora de analizar la conveniencia o no de realizar un proyecto de inversión, es necesario utilizar ciertos indicadores financieros que nos permitan tomar una decisión objetiva. Estos indicadores nos dicen si el proyecto es viable o no. Profesora, para ello es necesario aplicar los tres indicadores que son el BAN, el TIR y el PRI para saber si el negocio en el que vamos a emprender es viable o no, si nos va a generar ganancias o si nos va a generar pérdidas. La evaluación final de un proyecto consiste en consolidar todo lo que averiguamos acerca del mismo, como lo son las estimaciones de venta, las inversiones necesarias, los gastos de operación, los costos fijos, los impuestos y otros más, para determinar así finalmente cuál será su rentabilidad y el valor que agregará a la inversión inicial. Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Laura Camila Cabarca Guerra. Hago parte del CIPA Salud Sin Límites y en el día de hoy venimos a hacerle la socialización de nuestro trabajo final contextualizado. Nuestro CIPA decidió hacer este proyecto de inversión. El señor Carlos ha decidido llevar a cabo un proyecto de inversión. Luego de analizar las diferentes alternativas, decide invertir en una fábrica de muebles, la cual invertirá 10 millones de pesos. Al señor Carlos le prometen que tendrá ganancias a partir del segundo año. Dicho eso, el análisis que le plantean es el siguiente. En el primer año recibirá 5 millones de pesos. En el segundo recibirá 2 millones. En el tercero 2 millones 500. Y en el cuarto año 4 millones de pesos. Cabe resaltar que esta inversión en la fábrica solo irá por 4 años. Además, la tasa de descuentos anual es de un 5%. Eh, Dado este proyecto de inversión, la pregunta sería si es rentable la inversión del señor Carlos. Bueno. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Lauren González Tovar, integrante del CIPA Salud Sin Límites, y a continuación les voy a hablar acerca del marco conceptual en el cual nos basamos en 4 puntos específicos. Primer punto, proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es una propuesta que a partir de la utilización de los recursos disponibles considera posible obtener ganancias. Estos beneficios que no son seguros pueden ser conseguidos a corto, mediano o largo plazo. Todo proyecto de inversión, en definitiva, es un plan al que se les asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo.
Para esto es necesario inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea, un estudio de mercados, la decisión de invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los recursos. Segundo punto o segundo concepto. VAN. El valor actual neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuándo se va a ganar con esta inversión, cuánto se va a ganar o cuánto se va a perder con esta inversión. Para ello trae todos los flujos de caja al interés determinado. El BAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en número de unidades monetarias. Tercer concepto, TIR. La tasa de interés de retorno es la rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida que utiliza en la evaluación de proyectos de inversión para comprobar la variabilidad de una inversión. Permite comparar inversiones entre ellas. Cuanto mayor sea la TIR, mejor será la inversión. Cuarto concepto, PRI. Es el periodo de recuperación de la inversión, el cual es un indicador que mide cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión en años, meses y días la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Hola tutora, pues mi nombre es Esmeralda Osuna Mercado, también soy integrante del CIPA anteriormente mencionado. Yo voy a hablar un poco de lo que es la presentación de resultados. Vamos a exponer las fórmulas aplicadas mediante los tres instrumentos de evaluación de proyectos, en este caso la BAN, la TIR y la PRI. Vamos a enfocarnos principalmente en primer momento en la BAN. Tenemos acá una BAN. Como podemos ver, una inversión de 10 millones de pesos, que es la que hace nuestro inversionista por primer lugar. A él, en el análisis planteado, como dijo nuestra compañera Laura, le dicen que en el primer año va a recuperar o va a ganar 5 millones de pesos, que en el segundo año recuperará o ganará 2 millones, en el tercero 2 millones 500 y en el cuarto 4 millones de pesos. Se podría pensar que al momento de realizar la fórmula, si no tenemos en cuenta el factor del porcentaje, que es el 5%, que es la tasa de porcentaje anual que estamos llevando en nuestra inversión, o nuestro inversionista en este caso, podemos decir que la BAN va a ser un poco más alta de manera positiva, que es el resultado que obtenemos a la final. Al momento de realizar nuestro proceso, nuestra fórmula de la BAN, observamos que tenemos una BAN de 2 millones, más de 2 millones 26 mil 367 pesos. Lo que quiere decir que es una BAN positiva, una BAN que es mayor que cero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la tasa de descuento elegida generará beneficios. O sea, sí tendremos una inversión que no nos traerá pérdidas. Sin embargo, cabe resaltar que esta BPM, también como la podemos llamar, que es el valor presente neto, nos muestra también que la ganancia que se está obteniendo no es una ganancia desbordante o proporcional a la inversión y mucho menos en los años que se llevó a cabo esta misma. Por ende, a pesar de ser un proyecto beneficioso, llegamos a la conclusión también como grupo que es un proyecto de inversión a la cual también tiene que hacerse varios ajustes para que las ganancias puedan ser mayores y para que la inversión, al aplicarle estos tres criterios, tengamos resultados más positivos aún. Sin embargo, sí podemos decir, en los 4 años, con la inversión inicial, sacando también el porcentaje anual, tenemos una BAN mayor que cero, es decir, una BAN positiva y que esta tasa de descuento a la final sí nos generará algún beneficio. Bueno, el segundo instrumento de evaluación de proyectos que nosotros vemos es la TIR, la tasa interna de retorno, como lo decía mi compañera Laura al hablar los conceptos, que nos indica la rentabilidad de la inversión. Esta también nos indica el porcentaje de beneficio o pérdida que se tendría en una inversión.
Bueno, el segundo instrumento de evaluación de proyectos que nosotros vemos es la TIR, la tasa interna de retorno, como lo decía mi compañera Lauren al hablar los conceptos, que nos indica la rentabilidad de la inversión. Esta también nos indica el porcentaje de beneficio o pérdida que se tendría en una inversión. La TIR, para llevarla a cabo, para buscarle el resultado a la TIR, hay que hacer una ecuación en la cual hay que despejar. Entonces hay un asunto importante y es que al momento de nosotros despejar, llevar a cabo esta es una ecuación muy larga. Entonces, estuve investigando con mi CIPA y encontramos también que se puede llevar a cabo la interpolación, la interpolación lineal, la interpolación lineal, que lo que nos permite a nosotros o buscamos con ella es hallar dos van, una van negativa, una van positiva, que al momento de unirle y hacer un procedimiento bastante largo y nos va a dar una aproximación al resultado final. Entonces, también otro punto importante es que por medio de Excel hay una fórmula mucho menos compleja que nos permite a nosotros hallar la TIR y también se puede utilizar. Luego de nosotros hacer este procedimiento, tanto con la interpolación lineal como con la fórmula de Excel, llegamos a la conclusión o nos da como resultado que tenemos una TIR de un 14%. ¿Qué quiere decir? Nuestra TIR es mayor que K. Recordemos que la K es tasa de descuento de flujo elegida para el cálculo del BAN. Tenemos una K del 5%, lo que quiere decir que la TIR de nosotros habrá un porcentaje mayor del 9%. Y cuando la TIR es mayor que K, nos indica que el proyecto es beneficioso. Y en este caso, la rentabilidad interna va a superar la tasa mínima de rentabilidad exigida por la inversión. Entonces, en base a este segundo instrumento, aprobamos o puede estar aprobado nuestro proyecto de inversión. El tercer instrumento de evaluación de proyectos que vamos a observar es el PRI, el periodo de recuperación de inversión, en el cual vamos a saber en cuánto tiempo se recolecta o se recupera la inversión inicial. En este lo hicimos de manera manual y luego lo traspasamos a una tabla de Excel para que se viera un poco más presentable. Entonces, lo evaluamos a través de 3 ítems. Primero que todo, el periodo, que son los años, desde el año 0 de inversión hasta el cuarto año, que es lo que demora la inversión de la persona que la hizo. Flujo de caja, donde tenemos los montos ganados o que se sacaron en cada uno de los años, y el flujo de caja descontado, que es una parte muy importante porque es como un acumulado cuando hacemos unas gráficas, en el cual nos vamos a restablecer en qué año está directamente se recupera directamente la inversión. Observamos que en el año 0, por decirlo así, de año que se hace la inversión, los datos tienen que quedar igual. Menos 10 millones de pesos se coloca negativo por las sumas que vamos a hacer en estos momentos para que el porcentaje correcto. Ese menos 10 millones de pesos que tenemos, hay que sumarle al monto inicial del primer año, que lo que se recuperó, por decirlo así, fueron 5 millones de pesos. Entonces, menos 10 millones más 5 millones de pesos nos da menos 5 millones. ¿Qué quiere decir ese menos 5 millones de pesos? Que todavía no se ha recuperado la inversión inicial. El menos 5 millones de pesos que nos da como resultado en ese año lo vamos a sumar con el flujo de caja del año del segundo año, que es 2 millones de pesos. Entonces, menos 5 millones de pesos más 2 millones de pesos nos da como resultado menos 3 millones de pesos. Ese menos 3 nos indica lo mismo, lo que acabo de plantear anteriormente, la inversión sigue siendo negativa, o sea, no hay recuperación aún en el año 2. Ese resultado se suma al año 3, que es 2 millones 500. Entonces, menos 3 millones más 2 millones 500 nos da como resultado menos 500.000 pesos. Es decir, aún en el año 3 de inversión no hay recuperación. Ese menos 500.000 pesos se suma al flujo de caja del año 4, que es 4 millones de pesos, que nos da como resultado 3 millones 500 en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se basa en lo siguiente. En el año 4 es cuando en realidad se lleva a cabo la recuperación de la inversión inicial. Entonces podemos decir que la PRI es positiva, por decirlo así. Otro punto importante, y es un análisis general luego de todo el proyecto, es el siguiente. Los 3 instrumentos de una u otra forma nos dieron positivo para llevar a cabo la inversión. Pero hay unos factores que es importante evaluar, y es
los flujos de caja no son constantes. Observamos que el primer año se gana 5, hay una inversión de 5 millones, hay una inversión de 10 millones, y el primer año sacan 5 millones, pues se recuperan 5, y el segundo cae a 2. Entonces el tercero aumenta a 2 millones 500 y el cuarto aumenta a 4. Entonces sería bueno estudiar qué es lo que interfiere en el aumento y la baja del flujo de caja. Entonces, de manera general, esto fue lo que observamos luego de hacer nuestra aplicación de nuestros instrumentos. Fue algo bastante sustancioso y bastante claro, y fueron dos temas que nos quedaron muy claros. Espero que usted también, señor, se haya entendido bien esta parte, nos hayamos hecho entender. El Nuestro CIPA llegó a la conclusión que el éxito o el fracaso de un proyecto depende de una gran medida de su grado de evaluación, que no es otra cosa que la valoración de sus riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos. O dicho de otra manera, se trata de buscar la mejor alternativa de ejecución en el sentido de evaluación de proyectos, que representa numerosas ventajas y beneficios para las organizaciones, para las organizaciones. También la mejora de toma de decisiones, que puede hacerse efectivo tanto la fase de planificación como en etapas posteriores o incluso a final del proyecto. Una buena evaluación proporciona información valiosa para introducir las reformas convenientes, que identifica los principales riesgos, la cual permite crear estrategias para armonizar los efectos de esos riesgos y seguir adelante con las tareas propuestas. Promueve un alto grado de organización conjunto, es decir, de todos aquellos que hacen parte del proyecto. Una evaluación eficaz promovedora, promueve la eficacia y el grado de compromiso en los grupos de trabajo. Reduce los costes de proyecto, tanto los que estaban previstos en la fase inicial como aquellos que se derivan de los fallos o errores. Muchas gracias. Esto fue nuestro trabajo. En el siguiente vemos la bibliografía. Gracias.